Bueno, buenas noches. Bueno, este es el momento incómodo donde uno no sabe si le está hablando a una pantalla o hay alguien del otro lado. Vamos a empezar agradeciendo a la gente de Yoica, a la red psicoanalítica de atención, a los que participan de la concurrencia también. No los nombro porque si me queda alguno afuera se van a enojar. Y un agradecimiento especial a Nicolás Cerruti o Cerruti, como dice él, y ya hablaremos. La forma que va a tomar esto es, yo voy a leer lo que preparé acerca del coraje de la experiencia. Voy a leer echando con comentarios. Suele ocurrir que cuando leo anticipo algo de lo que está en el mismo texto porque me anticipo comentando. Y después me voy a ocupar fundamentalmente de los comentarios, de la interacción con los que están del otro lado, a los cuales voy a intentar hacer lo que señalaba Borges que le gustaba hacer, que es hablarles uno por uno, ¿no? Estaría bueno esto, que cada uno se adueñara de lo que va a escuchar. Bueno, arrancamos entonces. Esto se llama el coraje de la experiencia. Bueno, en otro lugar dijimos que el psicoanálisis no existe. La sentencia es lapidaria y se entiende solo al precisarla. Lo que quiere decir que el psicoanálisis no existe es que el psicoanálisis no es una disciplina intelectual, no es un juego intelectual, sino que el psicoanálisis es tal solo si se trata de un psicoanálisis en acto. Tomando en serio esto, llevándolo hasta sus últimas consecuencias, podemos llegar a poner en su lugar algo que se menciona siempre, pero que necesita una y otra vez ser vuelto a interrogar: la noción de experiencia psicoanalítica. De ahí lo del título del El coraje de la experiencia, ¿no? Estamos hablando de la experiencia psicoanalítica que es análoga a la experiencia poética. Bueno, el psicoanálisis entonces es una experiencia. Esto ya lo decía Freud al subrayar la importancia de hacer la experiencia del inconsciente para poder trabajar con él. En este sentido, la palabra experiencia se opone a lo que se entiende por experiencia desde el sentido común. No es para nada algo acumulable que solo exige tiempo y dedicación. La experiencia psicoanalítica, análoga en esto a la experiencia poética, implica entrar en un terreno desconocido que es incluso más que ello, pues es incognoscible. Hay, comenzando por aquí, paralelismos entre la experiencia poética y la experiencia psicoanalítica, y hay un punto fundamental que implica una posición ética: o coraje o cobardía. El coraje de la experiencia, que es el título de esta charla, se refiere a esta elección ética. Un psicoanálisis se desprende del coraje que implica elegir que un psicoanálisis ocurriera. La vecindad entre la experiencia psicoanalítica y la experiencia poética que acabamos de mencionar está dada, fundamentalmente, por ese coraje, que es una posición particular ante lo real del no hay relación. Esto implica un problema y en la práctica se ve todo el tiempo el deslizamiento cómodo de un psicoanálisis hacia el psicoanálisis. Esto ocurre incluso cuando un practicante del psicoanálisis alaba al artista, repitiendo aquello de Lacan de que nos precede, ¿no? Que no es Lacan nada más que lo decía, ¿no? Lo dicen muchos, y en el mismo movimiento de aparente gratitud y humildad está haciendo solo una declaración que implica retroceder en cuanto a ese coraje. Cuando se repite aquello del esfuerzo de poesía necesario, pero acto seguido se lo deja al poeta, que es siempre otro, y no quien repitió la frase, se está cediendo a ese deslizamiento encubierto entre un psicoanálisis posible y el psicoanálisis que decimos que no existe sin el coraje de la ética. No hay el psicoanálisis entonces, hay un psicoanálisis. El lugar primordial del propio análisis suele ser mencionado pero ninguneado en acto. Por supuesto que el deslizamiento al cual nos referimos es defensivo.
Y no basta declarar que el psicoanalista transmite desde la posición analizante para que eso se cumpliera sin más. No basta, como dijo una vez un practicante, confiar en el dispositivo. El dispositivo no funciona solo. Y tampoco basta repetir la palabra de los maestros del psicoanálisis para que hubiera un psicoanálisis. El problema es cómo tomar la palabra y cuál es el lugar adecuado para la cita. Cuando Lacan decía, no repitan lo que digo, imítenme, estaba mostrando ese lugar, no repetir sus enunciados, sino imitar su posición de enunciación ante lo real. Y no basta citarlo diciendo esto para estar ya en el lugar adecuado. Se puede repetir con total facilidad la frase de Lacan y en acto no estar ni siquiera cerca de imitarlo. Convendría imitar a los maestros en acto. Borges señaló alguna vez que un maestro es alguien que nos muestra cómo enfrentarnos con el universo. El problema fundamental es que imitar al maestro implica liberarse de él, es asumir una posición singular de coraje ante el agujero de lo real. Y ello no es fácil. No es fácil porque implica sostener en cada momento, a cada paso, que estamos solos ante lo que nos agujerea. Pero, ¿y? Esa pregunta, compuesta por una sola letra, es la pregunta del coraje de la experiencia. Es una posición difícil porque implica sostener lo imposible en el buen lugar, que es pasar de lo insufrible a lo insoportable. Que se puede decir incluso ahora pasar de lo insufrible del goce a lo insoportable del deseo. Atreverse a ese movimiento que va de la historia a la poesía, de la narración a la música singular, de la repetición a la invención. Para ello no hay técnica, hay solo la posibilidad de un psicoanálisis con coordenadas formalizables. Hay el acto psicoanalítico, hay el deseo del analista, pero ello lo hay en acto, no teóricamente, no intelectualmente. La teoría, muchas veces, suele estar allí solo para no atreverse al acto. Por supuesto que ocurre también el error contrario, suponer que la teoría no importa es un producto de la misma cobardía. El coraje imposible lo que hace es que sepamos hacer con la teoría uno por uno. Pero de nuevo, esto no basta decirlo. Se demuestra en acto a cada paso clínico o de transmisión que tienen la misma forma. Lo que estamos diciendo, entonces, a partir de esto, es que un psicoanálisis se demuestra en acto, no se postula, y se demuestra porque en el acto queda a la vista, en forma cristalina, cuál es la relación que ese que se atreve al acto sostiene con su propio no querer saber inextinguible. Sostener la pregunta por el propio no querer saber y luchar contra él en acto, sabiendo además que es una lucha perdida, es la posición del coraje de la experiencia. Es el lugar del saber por fin atragantarse de la buena manera, sin postular que se puede estar no atragantado. Es el lugar en el cual por fin aprendemos a perdernos de la buena manera. Y esto no se postula de una vez y para siempre, sino que se sostiene en acto o no. Esta es una de las cosas que quiere decir que no hay ser del psicoanalista, pero hay acto analítico, uno y otro y otro y otro. Y fundamentalmente hay inextinguible no querer saber. Esto implica poder poner en el buen lugar aquello de que no hay ser del psicoanalista, como dijimos recién, ¿no? Se repite con demasiada facilidad, pero no se sostiene en acto de la misma manera. El motivo de ello es claro, y es lo que llamamos aquí el coraje de la experiencia. Repetirlo es fácil, porque se hace sin ningún coraje, y sin poner la experiencia en el centro que le conviene. Uno de los motivos por los cuales se suele repetir que no hay ser del psicoanalista es salvaguardar la ilusión de completitud que da el narcisismo. Y ello permite no hacerse cargo de lo real del no hay relación. Desde aquí encontramos otra opción tan tajante como la del coraje o cobardía, que es o la ilusión narcisista o el hacerse cargo de lo real del no hay relación. Esto toca un punto clave que se relaciona con el coraje de la experiencia. Con demasiada facilidad se usa la teoría psicoanalítica para justificar la propia cobardía ante la experiencia. Y estar atento a ello, a que ello no ocurra con uno mismo, es una de las claves del coraje que estamos mencionando. Cuando decimos lo real del no hay relación, estamos hablando de lo real lacaniano, radicalmente impensable.
El problema es cómo atreverse a no pensar lo impensable de lo real. Una de las maneras de no hacerse cargo de ello es sustancializarlo, hacer sustancia lo que se llama lo real. Tenemos un ejemplo que solemos usar en los espacios de transmisión para tratar de no pensar lo impensable y luchar contra esta sustancialización que convierte en pensamiento lo impensable de lo real. Es el ejemplo de la pantalla de tela con una fisura, con una grieta, ¿no? Una pantalla de un cine, por ejemplo, imaginamos al decir esto, ¿no? Y el sentido común nos empuja a pensar que si está la pantalla y hay una rajadura en la pantalla y miramos a través de la rajadura, vamos a ver lo real por detrás. Ese lo real por detrás lo sustancializa. Lo que tenemos que sostener es que lo real, eso impensable, ¿no? Estamos tratando de no pensar lo impensable de lo real, es la rajadura misma en la pantalla. No hay nada por detrás, no porque haya un vacío, no hay nada. Directamente la rajadura de la pantalla es lo real. El ejemplo de la pantalla de cine es interesante porque nos permite también pensar en las imágenes que pueden proyectarse sobre esa pantalla. Podríamos pensar los 3 registros lacanianos ahí. Esto que decimos como no pensar lo imposible de lo real es lo mismo que en la enseñanza de Lacan hace que no hubiera una escritura de del no hay relación sexual, por ejemplo, no hay una escritura en Lacan. Justamente un psicoanálisis llevado hasta sus últimas consecuencias es el intento fallido de escribir la no relación para que se desprendiera de allí su radicalidad de no hay. Todo ello se puede hacer solamente desde el coraje. El coraje de la experiencia que se opone a la cobardía del juego intelectual. Vamos de nuevo. Entonces, un psicoanálisis no es un juego intelectual, mucho menos un ornamento narcisista para el mero pavoneo. Contrario a eso, lo que dijimos y que contradice punto por punto al supuesto sentido común que funciona siempre como obstáculo epistemológico, ¿no? Usando esa noción tan fructífera de Bachelard. Es una experiencia por demostrar, en sentido lógico, como se demuestra un teorema, y además en acto y a nadie. De allí se desprende la necesidad de aquello que Lacan llamó escuela. Pero ocurre que también con la escuela suelen los practicantes tener una relación mal situada. El mejor ejemplo es aquel practicante que dijo un día que pertenecer a la escuela te cambia la vida. Cuando lo dijo, los oyentes no escucharon el verbo pertenecer, que es allí la clave. Pertenecer a la escuela aniquila la escuela. La relación es otra, en acto también. Lo que postulamos, entonces, es que la experiencia psicoanalítica suele estar mal situada por los mismos que creen acceder a ella, y ello implica un retroceder en detrimento del coraje y a favor de la cobardía neurótica. Precisar la forma del propio no querer saber es la clave de la cual se desprende la experiencia por demostrar. Preguntarse todo el tiempo, en el diván, ¿cuál es mi no querer saber? El mío, singular, único. Es fácil recordar ahora a ese otro practicante que decía en una charla que él iba por la calle preguntándose por el goce de los demás y que eso es lo que debía hacer un psicoanalista. No, lo que debe hacer es preguntarse por el propio goce, sabiéndolo, además, único e inconmensurable. Y si quiere lo puede hacer yendo por la calle, eso no importa. Si estamos en la buena posición, el diván lo llevamos con nosotros. Y al analista también. Y todo ello sabiendo únicamente que el propio no querer saber está allí y que lo estará siempre. Preguntarse por él empuja hacia la divisa de un psicoanálisis orientado. El famoso, por repetido, no por ejecutado, atrévete a saber. Ese atrévete a saber se ejecuta solo desde el coraje. Este es, por lo tanto, un elogio del coraje imposible, que es justamente por su imposibilidad que es coraje. Atreverse a saber es atreverse a hacer la experiencia de la no escritura de lo real, del no hay relación. Estamos diciendo que ocurre espontáneamente, por más que se repita que lo fundamental en la formación de un psicoanalista es su propio análisis, que hay prejuicios que, en acto, nos hacen situarlo en el mal lugar. Y eso quiere decir que hay
que hacer un esfuerzo más, un esfuerzo que es de lectura verdadera, que es la que empuja hacia la escritura. Sin ese esfuerzo, solo estamos en el lugar del psicoanálisis que no hay, y no alcanzamos el que sí hay, que no es el psicoanálisis, sino un psicoanálisis. Se sitúa mal el lugar del propio análisis, aunque teóricamente se repitiera una y otra vez que es la pata más fuerte de la formación de un psicoanalista. Es siempre interesante interrogar ese tipo de repeticiones tan concurridas y suele no hacerse. ¿Qué ocurre si situamos mal el lugar del análisis propio? Que el no querer saber toma el mando y con ello nos deslizamos, sin advertirlo, hacia el no hacernos cargo de lo real, incluso diciendo que tomamos un camino hacia lo real y su clínica. Podemos tomar un ejemplo de un libro, para ejercer la lectura en acto. Dice correctamente en una de sus páginas que no hay teoría ni práctica que pudiera agotar el encuentro y el desencuentro del parletre con lo real. Tal vez convendría decir solo desencuentro e incluso inadecuación, pero está bien. Sin embargo, dice algo que contradice en acto, a continuación, esta misma declaración si se la sabe leer. Y eso hace que generalmente para pasara desapercibido y que el deslizamiento hacia el no querer saber se hiciera furtivo. Dice, aún siendo psicoanalistas, con muchos años de análisis a cuestas, los del propio análisis incluidos. Y sigue la frase después de este prolegómeno. Y en eso solo, en esa frase, ya se deslizó lo que hay que saber leer y ya se contradijo en acto la otra afirmación correcta, porque implica un prejuicio común que nos acecha desde lo más hondo de nosotros mismos, así que probablemente les pasará desapercibidos a todos hasta que no lo señalemos con atención. Ese prejuicio común, tan difícil de romper, es el siguiente. Un psicoanalista es alguien que atiende pacientes. No, un psicoanalista es, como señaló Lacan alguna vez, alguien de quien se espera un psicoanálisis. Pero vamos a leerlo con cuidado. Ello implica alguien que llevó su propio análisis hasta sus últimas consecuencias y de estos no hay tantos como se cree, porque el coraje imposible no abunda. Volvamos a la frase que está en el libro, eso que agrega al final, los del propio análisis incluidos. Eso solo hace que se sitúe el análisis propio como algo secundario, y el prejuicio se desliza desapercibido tanto para el que articula la frase como para el que la oye. Los muchos años de análisis a cuestas son fundamentalmente los del propio análisis. Pero es peor todavía, porque la cronología es secundaria y no son años. Es otra cosa, es precisión, es poesía, es escritura. Está lleno de gente que dice, tengo 20 años de análisis, y ese tengo ya es una clave de alarma, y en acto se manifiesta que en todo caso tiene 20 años de concurrir a sesiones en las cuales no se pasa casi nunca más allá del gozoso parloteo, del bla bla bla, que no mueve el amperímetro en nada, el amperímetro de la relación con el no querer saber propio. Y el problema es que esto se desliza con el mayor de los mutismos. El prejuicio halaga el narcisismo. Somos psicoanalistas porque atendemos pacientes, a diferencia de todos los que no lo son. Y prejuicio análogo, y lo somos porque leímos a Freud y a Lacan, y a Winnicott, y a Melanie Klein, y a Ferenczi, y al que fuera. ¿Seguro que los leímos? Leer no es la acción de pasar los ojos por la letra impresa. Leer es pasar la palabra a escritura, y eso solo ocurre poniendo en su lugar el propio análisis y sabiendo que él empieza a existir cuando se lo lleva hasta sus últimas consecuencias. Sin ese coraje imposible que elogiamos aquí, ello no ocurre. Y ese coraje imposible implica una dirección que va de la historia a la poesía, del sentido al sinsentido, de la palabra al silencio que pasó por la palabra y que suele resumirse con una frase que se repite pero que no debe comprenderse, hacia lo real. Conviene volver siempre a algo que no se le presta demasiada atención, al no querer saber. George Steiner, en el prólogo de la poesía del pensamiento, señala que tal vez en nuestra breve historia evolutiva aún no hayamos aprendido a pensar. Puede que la etiqueta Homo sapiens, excepto para unos cuantos, sea una jactancia infundada. Pero es peor que eso. Tenemos que postular que no habrá nunca algo así como aprender a pensar.
Lo que habrá siempre es no querer saber. El Homo sapiens está horrorizado y lo estará siempre. Pero si bien el horrorizado no querer saber es lo que habrá siempre, también puede haber un empuje contrario a él. Por supuesto, destinado a perder. Pero, ¿y? Esa es la pregunta comodín de la posición corajuda, que usamos cada tanto explícitamente con los analizantes en el consultorio. Ese ¿y? El coraje implica un empuje que es un esfuerzo de escritura, que es un esfuerzo de poesía. Es sabido que Platón rechazaba dos cosas en las que él mismo estaba sumergido, la poesía y la escritura. Lo que ocurre es que no se mira con cuidado ese rechazo y solo se lo repite casi como lugar común. Lo que Platón temía, tanto en la escritura, tanto de la escritura como de la poesía, es la autocomplacencia de lo que llamamos con Lacan comprensión, y que es algo bien específico. Estamos todo el tiempo en peligro de comprender, a punto de ceder a esa autocomplacencia propiciatoria del no querer saber. En ese punto, Platón estaba orientado. Su problema comienza por la suposición, que sostiene todo el tiempo, de que el desvío de la comprensión puede evitarse. Pues bien, no se puede. El no querer saber manda, pero sí puede mitigarse su efecto justamente haciendo el esfuerzo de pasar la palabra a escritura y la narración a poesía, que es exactamente lo que el mismo Platón hizo en acto. Como señaló Roland Barthes, ¿no?, en una conferencia que dictó en Italia en 1974, si la escritura va más allá de la palabra, es porque ella es la verdad del lenguaje y no la de la persona del autor. Y hay dos experiencias que son en acto la demostración de esto, la de la poesía y la de un psicoanálisis. Eso mismo que decía Barthes puede decirse con Octavio Paz de la siguiente manera: los poetas no tienen biografía, su obra es su biografía. El camino de un psicoanálisis, de la biografía a la poesía, de la historia a la poesía, de la narración a la poesía, tiene que ver con esto. La poesía es esfuerzo de precisión. ¿Por qué? Porque no atenta contra la ambigüedad de los vocablos, como sí lo hace, por ejemplo, la neurosis obsesiva, muchas veces en el consultorio, cuando postula que lo que quiere decir es X. La respuesta que suelo dar es: no importa lo que quisiste decir, importa lo que decís sin querer, acá, en el consultorio. No atentar contra la ambigüedad de los vocablos es hacerse cargo de que no hay sinonimia absoluta, y ello permite escribir al pie de la letra. Sí, la ambigüedad no negada es precisión, y solo la poesía lo sabe. Y el psicoanálisis, pero no el que no existe, no la disciplina intelectual, un psicoanálisis en acto, singular, escrito, ético, llevado hasta sus últimas consecuencias, demostrado y poético. Y eso está al alcance de todos, solo que, llegado allí, el todos se desvanece y nos queda la singularidad, no toda, del estilo. Y es por ello por lo que podemos sostener al mismo tiempo lo que decía Freud y que suele ser mal entendido: un psicoanálisis no es para todos. Para todos y psicoanálisis no van juntos, no pueden ir juntos. Es o psicoanálisis o para todos, se excluyen. Un psicoanálisis es adueñarse en acto del propio estilo. Y, como señaló Mallarmé, hay ritmo desde que hay estilo. Por eso un psicoanálisis implica un esfuerzo de poesía a ser demostrado en acto, no postulado y solo enunciado teórica e intelectualmente. Un psicoanálisis, entonces, ¿y qué es un psicoanálisis? Es ese empuje incansable contra el inextinguible no querer saber. Hasta se puede decir que es un empuje imposible contra la naturaleza misma del parlete. Eso es lo que hace su fragilidad, a que se sostenga solo de eso que Lacan llamó deseo del analista, que es formalizable y que no debe confundirse con el deseo a secas del sujeto. Pero no sirve de nada formalizarlo intelectualmente, hay que hacer su experiencia. ¿Dónde nace? En el diván, haciéndose cargo del propio no querer saber, llevando la solución espontánea y salvaje que instauramos ante el no hay, que llamamos síntoma espontáneo, esta solución espontánea y salvaje, que es defensivo, ¿no?, a ese otro síntoma que llamamos analítico, inventado en el camino de un análisis y que implica el perturbar la defensa hasta sus últimas consecuencias y hacerle al final un nombre, como el poeta. Lo escribió bien María Zambrano.
¿no? Escribió esto: como el poeta no busca, sino que encuentra, no sabe cómo llamarse. Esto antes, decimos nosotros, y sigue Zambrano diciendo esto, ¿no? Tendría que adoptar el nombre de lo que lo posee, de lo que lo toma allanando la morada de su alma, de lo que lo arrebata. Y adoptar no es suficiente. Agregamos otro término: encarnar ese nombre singular. Retomemos algo que está escrito en otro lugar. Porque callo, después de haber pasado por la palabra, es que escribo. Hay algo más que el desnudo no querer saber, que en realidad jamás está desnudo, sino vestido y disfrazado con aplastante sentido. Y podemos atrevernos a ese algo más. Parte del coraje es, entonces, la importancia de poner el propio análisis en su lugar. Los poetas lo supieron siempre. El joven Borges, en su libro de 1926, del cual luego renegó hasta el final, al punto de eliminarlo de su obra completa, escribió que pienso que las palabras hay que conquistarlas viviéndolas. El mejor lugar para ello es un psicoanálisis, donde ese vivir las palabras es pasarlas a escritura. Pero hay que atreverse a ello, y una de las formas de no atreverse es venerar a los poetas como si fueran seres especiales, inalcanzables para el común mortal. El que considera al poeta como algo inalcanzable ya se acerca a la poesía de la mala manera, y no está en grado de adueñarse de las palabras viviéndolas. Un esfuerzo de poesía es eso: específico, difícil, imposible. No basta mentarlo para ejercerlo. Un esfuerzo de poesía es en acto y contra el no querer saber, porque eso es lo que hay. No querer saber perpetuo, incansable, infinito. Pero en algún lugar hay también uno que le dice no al ruido, al parloteo vacío, al zumbido que aturde, al horror, y, desde la soledad y el silencio que no niegan la muerte, se atreve al coraje de la experiencia de lo imposible. Bueno, esto sería el coraje de la experiencia, ¿no? Lo que preparé escrito. Y bueno, pasaríamos ahora al intercambio con los que al parecer están del otro lado, porque hay comentarios escritos. Bueno, abriríamos esta cuestión de ahora el intercambio con los demás. Me olvidé de decirlo un poquito antes de llegar al final, porque me arrebató, como decía Zambrano, lo que estaba leyendo. Bueno, vamos a repetir el buenas noches a todos los que dijeron buenas noches después de que no los había leído. Hay muchos. Muy bien, bueno, espero preguntas, comentarios, más comentarios que preguntas, aunque ya la pregunta es un comentario en sí mismo. La pregunta ya hay una afirmación. Bueno, no me están llegando. Mucho gusto. Bueno, de nada. Ahí tenemos, hay un límite de la palabra que podríamos responder. Sí, efectivamente hay un límite a la palabra, de la palabra, que justamente un psicoanálisis y la poesía lo que implica es, desde la palabra, señalar ese límite, haciéndose cargo de ese límite. Es decir, esto que decíamos de un psicoanálisis es tratar de escribir el no hay relación, fallando en esa escritura hasta que se desprendiera su radicalidad. No hay, ¿no? No hay posibilidad de escribirlo. Bueno, a ver. Ahí. Bueno, acá alguien pregunta, dice que empezó a escribir poesía al entrar en análisis. ¿Hubiera sido posible antes? Podríamos responder que sí. Es un análisis, el coraje puede estar antes, por supuesto.
el análisis lo que hace, el atreverse a iniciar un análisis, lo pone en acto, ese coraje. Hola, Micaela, desde La Plata. ¿El texto va a estar disponible? Sí, supongo que sí. Lo vamos a hacer estar disponible, si no. Bueno, a ver. Bueno, gracias, Edgardo. A ver, me pide si puedo decir algo más de la experiencia de hacer escritura de un análisis. En realidad, lo que había señalado es que un análisis, la experiencia de un análisis, la experiencia analítica es pasar la palabra a escritura. Esto lo permite la escucha del analista y el coraje del analizante, que es del analista también, porque tiene que haber pasado por un análisis. Cuando digo hacer escritura, habría que ver ahí qué entendés vos por hacer escritura. No es escribir en el sentido de agarrar una lapicera y escribir sobre el papel, ¿no? Se puede pasar a escritura sin escribir en ningún lado, ¿no? Se escribe en el aire mismo, ¿no? Es una rigurosidad, a pasar la palabra a cierta rigurosidad que tiene que ver con la letra en última instancia. Acá otra pregunta, Antonio Sánchez pregunta si después del análisis la escritura. No, en el análisis mismo. La escritura es desde el momento en que se pide un análisis, podríamos decir, en que se busca hacer otra cosa con lo real del síntoma, podríamos decir. Acá Laura Luna pregunta si puede tener estos apuntes, ¿no? Supongo que será lo que presenté del coraje de la experiencia. Sí, seguramente lo vamos a publicar, yo no sé si en Yoica lo van a publicar. Si nosotros en la red psicoanalítica de atención lo vamos a publicar, que es donde tenemos un espacio incluso de concurrencia, que ahora como es virtual, se abrió al mundo. Bueno, acá me encanta la comparación, la poesía con el psicoanálisis. Esto es... Hay analogías por todos lados. Acá tocamos mínimamente eso. Yo he intentado circular alrededor de esa comparación desde el primer momento. Los últimos 2 libros que se han publicado, gracias a Nicolás Cerruti, que es mi editor, ¿no? Elogio de la Furia y El Hombre sin Forma, circulan alrededor de esta comparación, de estas analogías más que comparación. Acá hay otra pregunta. ¿Podría ahondar en el ejemplo eso de escribir la no relación sexual? Lo que decíamos, no se escribe la no relación sexual, justamente. Pero para llegar a la radicalidad de no se puede escribir la no relación sexual, hay que hacer su experiencia. Y por eso decimos que un análisis, llevado hasta sus últimas consecuencias, es hacer la experiencia de lo fallido de cualquier intento de escritura de la no relación sexual. De allí, de esa falla, se desprende el hacerse cargo de su radicalidad. No se puede escribir la relación sexual, que no es algo a repetir teóricamente, hay que hacer la experiencia. A ver. Acá una pregunta, María Dolores Urra pregunta, ¿cómo crees que surge este coraje por parte del analizante y cómo se hace posible hacerse cargo de no querer saber? Es una decisión insondable del ser, ¿no? No surge, hay que atreverse. Uno se atreve al coraje o elige la cobardía, y está muy bien también elegir la cobardía. Conviene elegir al coraje porque uno la pasa mucho mejor después, más allá de que no sea todo color de rosa. Si situamos lo imposible en el buen lugar, la vida cambia. Bueno, acá Juan Carlos Osorio Suárez dice, el coraje como empuje de saber hacia lo no sabido ya suena a la dirección propia de la cura, a la naturaleza misma del fin de análisis. Allí habría una relación del poema como síntoma. El poema como el síntoma como poema, podríamos decirlo al revés y queda mucho mejor, ¿no? Podríamos darlo vuelta. El síntoma tiene que ver con el poema que somos, ¿no? No somos poetas, somos
poema. Bueno, tenemos otros comentarios más. A ver. Son muchos ahora, no puedo responderlos todos. A ver. ¿Se puede pensar el coraje como una posición ética y política? Sí, fundamentalmente es una posición ética que sí, se desprende, tendríamos que ver qué entendemos por política ahí, pero sí, efectivamente, el coraje, para que hubiera poesía y un psicoanálisis, es necesario ese coraje. Estamos haciendo el elogio de ese coraje, que es imposible, además. Bueno, acá hay... Bueno, siguen apareciendo comentarios, a ver. Son largos, algunos son largos, se hace como un silencio mientras los leo, a ver, no puedo saber. Bueno, bien, hay alguien que hizo experiencias poéticas a través de la lectura también de, de poetas de la historia, ¿no? Digamos, que está bien. Acá aparece una pregunta, ¿diferencia entre el coraje y la furia como propuesta ética en el psicoanálisis? Eh, yo no los diferenciaría, ¿no? Casi hasta diría esto de el término furia que yo he inventado en uno de de los libros, ¿no? En Elogio de la Furia está la distinción entre ira y furia, que sería el resultado singular, en mi caso, del pasaje del síntoma espontáneo al síntoma analítico, ¿no? Implican el coraje, la furia implica el coraje en ese sentido, pero la furia no es un concepto que se puede universalizar, ¿no? Tiene que ver con un recorrido singular de un psicoanálisis. Acá Sebastián Núñez pregunta, ¿la escritura de un análisis puede llegar a ser una forma de resistencia si es que se analiza para escribir? Sí, si alguien usara para escribir su análisis y el interés estuviera en eso, ahí no hay coraje. Podría usar otra cosa también. No es necesario pasar por un análisis para escribir. De hecho, hay escritores que creen que no hay que pasar por un análisis porque si no se les quita la fuente de inspiración, que eso es una posición totalmente neurótica. Acá hay una pregunta ardua, ¿no? Dice, ¿crees que la formación de escuela dificulta o imposibilita el coraje del analista? Ninguna de las dos, ¿no? La escuela es un imposible en algún punto porque hay demasiada neurosis dando vuelta. Porque el coraje es imposible. La escuela la tendría que llevar cada practicante consigo si es que lleva ese coraje consigo. A ver. Bueno, salto algunos comentarios porque son muchos, ¿no? Bueno, acá aparece, ¿qué tan recomendable sería el uso de la metáfora o analogías para profundizar y reconocer este análisis mediante el recurso de la escritura? No entendí muy bien la pregunta, pero eh, supongo que cuando dice este análisis se refiere a un psicoanálisis, ¿no? Ahí tenemos un problema que suele ocurrir, que se entiende mal la asociación libre incluso, ¿no? La asociación libre no es por el sentido, nunca. Tiene que ver con el sonido, con la música, ¿no? Que decíamos que se desprende de adueñarse del propio estilo. A veces se cree que si uno dice pera y se le ocurre manzana enseguida, eso es asociación, y no es asociación. La asociación en un análisis
tiene que ver con el sonido de pera, por ejemplo, espera, ¿no? O lo que sea que se le ocurra a cada uno, pero que no va del lado del sentido de la pera como fruta. Quizá, si se refiere a eso la pregunta, no es recomendable el uso de analogías. Las analogías no profundizan nada, pueden servir para la resistencia contra el análisis, como decía en la pregunta anterior, más allá de que toda resistencia es del analista. ¿Cuándo se hace de la palabra escritura? Acá pregunta alguien. En el momento en que es escuchada por un analista que está en la posición de analista. El analista con su escucha pasa la palabra a escritura porque se la toma en serio. Un ejemplo clínico del otro día. El otro día un paciente decía, pasa el cometa Halley, ¿no? Como diciendo, estaba hablando alguien y pasa el cometa Halley. Y él dice, eso es una frase que yo tengo, que uso siempre. Cuando alguien no presta atención, yo digo, pasa el cometa Halley. ¿No? Y acá lo que hicimos fue tomarla en serio. Vamos a ver, bueno, a ver, vamos a hacernos cargo de ese pasa el cometa Halley. Y empezó, terminamos en la finitud del humano. El humano es finito y es una porquería dentro del universo. Somos insectos, ¿no? Se fue para ese lado y esa frase que aparecía como es una frase hecha que tengo, la repito de ahí por todos lados, decía mucho más. Había en juego otra cosa. Acá hay una pregunta que es una pregunta que se hacen siempre, ¿no? Los practicantes, ¿no? Dice, quien consulta viene con un texto. ¿Podría decirse que en un análisis se hace otra lectura de este, otro subrayado posible en el mismo? ¿Cuál es la diferencia de hablar sobre escritura o reescritura? Bueno, son muchas preguntas juntas. ¿Son formas distintas de nominar sin desconocer los efectos que toda nominación debe ser, puede producir? Bueno, acá, quien consulta viene con un texto, podemos preguntar también, ¿qué ocurre en un análisis? ¿Se escribe un texto o se lee un texto que ya estaba escrito? Justamente la neurosis hace creer que hay destino, ¿no? Que hay un texto escrito a ser leído. En un psicoanálisis descubrimos otra cosa, casi que no hay texto, en realidad. Estamos escribiendo el texto, podemos escribir el texto que queremos con lo que hay, y en general el texto que queremos es funcional a lo peor, ¿no? A la posición de goce, al gozar ahí, ¿no? Que es en el peor lugar, porque estamos mal hechos y elegimos lo peor. Bueno, un análisis es justamente el coraje de atreverse a elegir otra cosa. Bueno, acá alguien dice, pienso, la autodeterminación es del ser, no en el sujeto dividido. Una autodeterminación, no. El coraje no tiene que ver con autodeterminación. El coraje que estamos mencionando acá es atreverse a poner en su lugar lo imposible. Hacerse cargo de su existencia. La neurosis lo que nos hace es poner lo imposible en el lugar inadecuado y convertirlo en impotencia. No nos hacemos cargo de lo imposible, ¿no? Lo convertimos en impotencia para justamente renegar de esa imposibilidad. Bueno, bueno, acá hay otra pregunta que es otra vez Sebastián Núñez, ¿no? Para pensar la época, dice, si es que pensé algo al respecto de cuál crees que es el efecto que tiene el uso de elementos telemáticos en el psicoanálisis. Es bien de época, ¿no? Lo que yo podría decir a través de mi experiencia es que hay prejuicios teóricos, incluso con esto, ¿no? Lo que hemos descubierto gracias a la pandemia, ¿no? Que tiene un montón de cosas positivas, es justamente que el cuerpo que está en juego en un análisis es el de la voz. ¿No? Y que no importa en realidad, ¿sí? Hay diferencias igual, ¿no? Las diferencias que yo he encontrado hasta ahora son el momento del pago, ¿no? Pasar el dinero de la mano del analizante al psicoanalista, eso
en una transferencia bancaria queda un poco perdido, y también la cuestión del corte de sesión instantáneo, las sesiones muy cortas, le falta algo. Esto me lo señaló una paciente, ¿no? Que decía, sí, en el corte, aunque sea a los 10 segundos el corte de sesión, hay todo un momento donde se acompañan el analista y el analizante hasta la puerta, que en la virtualidad eso queda un poco perdido. Así que hay que repensar todo, y esto no por una cuestión de época. Convendría repensar todo, y eso tiene que ver con el coraje. No decir nunca esto es así, ya lo sabemos, ¿no? Ya encontramos la vuelta, no le encontramos ninguna vuelta a nada. Hay lo real. Bueno, ahí Roxana pregunta, ¿la escritura sería poder dejar de gozar de la peor forma y tener un goce propio menos sufriente? Si queremos decirlo así, podemos decirlo así. El goce no desaparece. Tenemos que hacer algo con él distinto a lo que hacíamos. Acá otra pregunta, ¿el coraje debe estar más del lado del analista? El punto es que el analista debe estar del lado analizante, ¿no? El coraje está de... Acá tenemos un problema siempre, que es que para que haya analista tiene que haber un analizante que se atreva a llevar el análisis hasta sus últimas consecuencias, con lo cual el analista surge en el diván, ¿no? Se desprende del diván. Y esto se ve bien en ejemplos donde el analizante se permite poner en el buen lugar el no querer saber propio, a veces pese al psicoanalista, ¿no? Muchas veces el psicoanalista, que de hecho pensábamos la otra vez un eslogan que tenía que ver con no obstaculices tanto, ¿no? Una cosa así. ¿No? Al practicante habría que decirle, trata de no obstaculizar tanto, vamos a que se ponga, que circule el coraje. Bueno, acá me piden que explique de una manera más profunda la frase, estamos mal hechos y elegimos lo peor. La mejor explicación de esto es en el consultorio. Hay que hacer la experiencia clínica de esto, y elegimos lo peor los humanos. Esto es muy difícil explicarlo con una frase, ¿no? La frase ya lo dice por sí mismo, y esto es una experiencia clínica, lo vemos todo el tiempo. Bueno, acá Leticia dice, un psicoanálisis es inventar un texto, inventar una escritura, pasar de la lectura a la escritura. ¿Eso es el coraje? Sí, pero es también inventar una lectura, ¿no? Es pasar de la lectura volátil, ¿no? El problema que tenemos en castellano es que tenemos una sola palabra para dos tipos de lectura que existen. Está la lectura verdadera, donde nos atrevemos a no saber de antemano lo que el texto nos está diciendo, ¿no? Ni estar de acuerdo o en desacuerdo con el texto de antemano, y la otra lectura, donde en realidad no leemos nada, ¿no? Y esto se puede hacer la experiencia todo el tiempo. Habíamos usado el ejemplo hace poco de el juego del Forda, que está en el más allá del principio del placer, como todos lo recuerdan espontáneamente de una manera que en realidad en el texto está bien claro escrito, ¿no? El niño no está dentro de la cuna, está fuera. Hay que ir al texto a verlo y vamos a notar que no leemos, ¿no? Muchas veces el leer en serio un texto es muy difícil porque estamos divagando en otra cosa, ¿no? Y esto para leer un libro como también para leer el propio texto. Bueno, acá Rodrigo dice, mencionaste un silencio producto del análisis. ¿En qué se diferencia del silencio previo a ese tratamiento particular? En qué pasó por la palabra, ¿no? Tiene que ver con hacer la experiencia de lo que no se puede escribir para situar lo imposible en el buen lugar. No es lo mismo un silencio que no pasó por la palabra al silencio que sí pasó por la palabra, y desde el lenguaje mismo se atreve a señalar los límites del lenguaje.
el coraje puede estar y permanecer por elección, y de ahí puede estar un tipo de goce, son dos preguntas. El coraje es una elección, es una elección, podemos elegir o el coraje o la cobardía, esto depende de cada uno. Eh, por supuesto es una elección que no tiene que ver con el yo y con la voluntad, es una elección que va más allá. Bueno, acá dónde queda la pulsión de muerte, del lado de que elegimos lo peor, ¿no? Habría que ver qué entendemos por pulsión de muerte, es toda una cuestión teórica que no da ahora para ponernos a explicar, ¿no? Y a comentar qué sería la pulsión de muerte y cómo situarlo con respecto a esto. Bueno, acá me pregunta alguien si podría recomendar un libro sobre el coraje. Bueno, hay muchos libros sobre el coraje. Desde ya este es Elogio de la Furia, El hombre se informa, que escribí yo mismo, ¿no? Tienen que ver con este coraje porque giran alrededor de eso. Después, el otro, ahora se me está... Temor y temblor de Kierkegaard, donde él se habla de la fe, lo que Kierkegaard llama fe, podríamos leerlo también del lado de este coraje de lo imposible, de situarlo en el... ¿no? Lo que Kierkegaard señala casi que se le hace imposible pensar la fe como la pone del lado de Abraham. Ahí hay un libro también sobre el coraje. Lo que pasa es que tenemos que entender que coraje es una palabra que estamos usando acá. Podríamos usar otras también. Lo que importa es el espíritu de lo que quiere decir el coraje de la experiencia. No la... Que esto es lo mismo que con Lacan y el retorno a Freud, ¿no? El retorno a Freud quiere decir un retorno al espíritu de Freud, no a las construcciones de Freud. Y a veces el retorno al espíritu implica ir en contra de las construcciones. A ver, acá tenemos una pregunta larga. Dice, mi pregunta es por la relación de la universidad, ¿no? Universidad, supongo que sí, porque dice su discurso y sus formas habituales con esta experiencia del coraje, de la verdad llevada al extremo llamada psicoanálisis. ¿Puede haber psicoanálisis en la universidad o ahí pervierte su radicalidad quedando diluida en el goce de la teoría? Bueno, es todo un tema y se enojan muchos al hablar de esto, pero podríamos decir, no, no puede haber, o por lo menos hacen que no haya, ¿no? Podría haber claramente alguien que se atreva en la universidad a otra cosa, ¿no? Pero tenemos ahí el discurso universitario y el que entra ahí se satisface demasiado en el narcisismo que le ofrece esta situación del yo sé y el otro no, porque angustia otra cosa, ¿no? Siempre cuento una anécdota en la facultad, ¿no? Con dos compañeras alguna vez, ¿no? Yo señalé, ¿no? Habían hablado de un texto y yo dije, no parece que sepan mucho sobre este texto, están diciendo cosas que si vamos a mirar con cuidado el texto no dice eso, ¿no? Y con mucha angustia dijeron, pero si ellos no saben y entonces, ¿qué nos queda? ¿No? Si no hay otro, entonces yo me tengo que hacer cargo de algo ahí. Eso tiene que ver con el coraje. Bueno, acá alguien más pregunta, ¿por qué hablar del tema del coraje en la praxis psicoanalítica y por qué no hablar de algún texto de Freud o Lacan? Podemos hablar de textos de Freud y Lacan, pero y podríamos convertir esto en un juego intelectual que justamente contradice lo que estamos diciendo, ¿no? ¿Y por qué hablar del coraje en la praxis del psicoanálisis? Porque sin coraje no hay un psicoanálisis, ¿no? Como dijimos antes. Bueno, eh, yo iría cerrando ya, saludando a todos y nos podemos ver en otro momento. Bueno, un gusto haber estado con ustedes y que estén presentes. Y en todo caso después vemos si contestamos las preguntas que se saltaron por ahí en otro momento, ¿no? Incluso en forma escrita. Y el texto va a estar seguramente subido a la red psicoanalítica de atención y no sé qué, en otro lugar quizá también. Esto va a circular, si quiere, el que quiera adueñarse del texto, ahí va a estar. Bueno, muchas gracias y hasta la próxima. Muy bien.